Buenos amigos, ¿cómo se encuentran? En el episodio de hoy me está acompañando Giovanni desde Ciudad de México. ¿Cómo te encuentras, Giovanni? Muy bien, Pedro. Pues muchas gracias por invitarme a charlar contigo. Siempre un gusto platicar con la esfera de, digamos, los entusiastas de los temas del inserto eh, y sobre todo en español, ¿no? Que creo que somos muy poquitos. Eh, y pues qué bueno que pueda encontrar, por lo menos aprovechando la red, que existe gente en español que le interesa, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, quería preguntarte primero, eh, tengo entendido que tú eres un consultor de energía. ¿Podrías decirnos así como cuál es tu TLDR? Pues en general sí, digamos que los últimos años lo que más he hecho pues es esto que le llaman Energy Modeling, que es utilizar herramientas computacionales básicamente, modelos matemáticos para tratar de dar cierto soporte a tomadores de decisiones. Incluso, bueno, pues desde ahí viene un poco el interés justo en el tema de toma de decisiones con incertidumbre, ¿no? Y por ahí, digamos, eso e intereses personales fueron los que convergieron en el tema del inserto, ¿no? Uh -huh. Vale. Y pues para contarle a la gente, yo los conozco a ustedes por Twitter y ustedes además cuelgan conversaciones en YouTube que tienen tú y Oliver López Corona. ¿Ustedes se conocen de antes? O sea, ¿cómo ocurrió esa amistad y digamos, el entusiasmo por las ideas de Taleb? Ah, ok, bueno, pues, a ver, voy a tratar de ser corto. A Oliver lo conozco por un amigo en común, eh, el doctor Pablo Padilla, que es de hecho es un personaje que igual y después podrías invitar también, un matemático interesado justo en el tema de finanzas estocásticas. Y bueno, pues por ahí lo conocí a él justo tomando un diplomado de este tema, de matemáticas financieras, y Oliver era su alumno doctoral de este profesor, que bueno, también es nuestro amigo. Y bueno, a partir de ahí, pues él me presentó a Oliver y bueno, pues hemos tenido coincidencias en como muchos intereses, justo pues, en el tema, él en el tema de ecología, yo en el tema de energía, modelación, etcétera, etcétera. Y bueno, pues digamos que justo en estas conversaciones de amigos, yo empecé a leer a Taleb más o menos hace unos 7 años, aprox, 7, 6 años. Me lo encontré de casualidad. De hecho, es gracioso porque lo encontré en un libro de Malcolm Gladwell, creo que es en uno que se llama Blink, que pues justo habla del tema de la intuición, ¿no? Y cómo está medio subvaluada en la toma de decisiones. Y por ahí tiene un capítulo en donde habla de Taleb, y después de así, digamos, por azar, tomé Black Swan y pues ya de ahí me enganché, ¿no? O sea, me enganché mucho con el inserto, empecé a leer todos los libros, así un poco como tú, ¿no? Varias veces, todos los capítulos, incluso La cama de Procrastius, ¿no? Que es un libro de aforismos. El hecho de Procrusto, sí. Ajá, exacto. Bueno, todos esos libros los leí. Y entonces, en estas conversaciones, alguna vez y le insistía mucho a Oliver que leyera a Taleb, ¿no? Que le iba a gustar, y Taleb, bueno, Oliver ya te lo platicará con más detalle, pero él entró por Twitter, ¿no? A conocer a Taleb, lo cual no le gustó, porque, bueno, la gente que normalmente entra por Twitter, pues piensa que es un arrogante, que es grosero, entonces se fija más en ese tipo de cosas que en la argumentación, ¿no? Entonces, bueno, yo le insistía que leyera por lo menos alguno de los libros, Black Swan o Antifrágil, y afortunadamente lo convencí de leer un artículo, bueno, es un capítulo del libro de Skin in the Game que se llama How to Legally Own a Person. Y ese capítulo, como él, digamos que los dos valoramos mucho el tema de la libertad de tiempo y manejar nuestro propio tiempo, pues fue como digamos, fue el knockout para que le cayeran como que todos los 20 que ya traía, pero que nada más necesitaba como que algo lo articulara, ¿no? Y entonces, pues ya a partir de ahí, pues ha sido, pues ha girado mucho alrededor de los intereses de lo que leemos, incluso de lo que hacemos, a partir de como
cosmovisión que tiene Taleb en el inserto, ¿no? Y pues bueno, de ahí justo nació la iniciativa de hacer nuestro podcast, o bueno, yo le diría conversaciones grabadas, en un canal de YouTube que justo tú mencionas, que se llama Contraintuitiva, con K, ¿no? Un poco a propósito, que bueno, pues si alguien quiere de pronto ahí ver, pues tenemos un poco de charlas relacionadas con estos temas, ¿no? Sí, sí, no. A mí me gustó mucho un episodio que hicieron sobre este libro de Barabasi. Estuvo muy buena esa discusión y otras. Sí, no, están buenas las discusiones. Y precisamente te traigo para que hables en tu condición de navegante de la complejidad del mundo. Y quería introducir primero a una persona muy interesante, que es un economista que se llama Arthur Devani. Él es un Okay. economista de la Universidad del Sur de California y él comenzó a estudiar, probablemente sin saberlo a priori, el fenómeno de las colas gruesas, porque él estaba tratando de predecir cuánto dinero iba a producir una película en la taquilla y él se dio cuenta de que la facturación de una película y, por ejemplo, de un fármaco no se pueden predecir. Realmente la inferencia estadística no funciona en los extremos de la distribución. Uh-huh. Esto tiene que ver con el famoso tema de las colas gruesas. Uh-huh. Sin embargo, él no solo llegó a ese punto, sino que además él lo trasladó a su propia vida. Y entonces, Okay. una lección que él da, y que creo que es una gran lección, es que en un ambiente ecológico no importa demasiado el promedio. Es decir, además del promedio, importa cuánta varianza hay en torno a ese promedio. De alguna forma, lo que termina moldeando tu cuerpo o lo que termina moldeándote a ti, más que lo que sucede el 99% del tiempo, que uno está pues sentado, caminando, durmiendo, comiendo, realmente lo que a uno lo fortalece es el shock del ejercicio, ¿no? Y el famoso estrés agudo que uno pues tiene en un ambiente más ecológico. Y entonces quería discutir contigo eh, varios casos donde no solamente importa el promedio, sino que también importa cuánta varianza hay en torno a ese promedio. Entonces, aquí tengo, pues así muy brevemente, una introducción pues, para los que no han oído hablar de esto. Entonces, eh, lo importante es que cuando una dosis produce un beneficio de forma acelerada, normalmente, o sea, en ese caso no solamente importa el promedio de la dosis, sino también importa que tú recibas esa dosis de forma dispersa o con cierta varianza en torno a un promedio. Entonces, quería mostrar aquí, déjame ver. Eh, sí, ¿no? Entonces aquí está el famoso, no sé si se está viendo, pero aquí Uh-huh. está, por Sí, sí, ejemplo, una lo función veo bien. convexa, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿cómo lo verías tú? ¿No? O sea, digamos que esto soy yo la mayoría del tiempo, ¿no? Y entonces yo podría hacer ejercicio y entonces esta variable podría ser el peso o podría ser la frecuencia. Entonces tú podrías explicar así más o menos de qué va esta famosa inequidad de Jensen. Sí, bueno, de hecho ahí Taleb en el libro de antifragilidad justo muestra esas dos curvas. Justo tiene un capítulo que se llama algo así como The Nonlinear and the Nonlinear. Este es el libro 5 de antifragilidad. Justo muestra estas dos curvas en donde lo que dice es, primero hay que explicar qué es una reacción lineal, ¿no? O una respuesta lineal. Y entonces él hace, digamos, lo simplifica simplemente diciendo que algo a lo cual incremente el estresor, por ejemplo, que puede ser el tamaño,
¿no? Algo que yo le doblo el tamaño, si tiene una respuesta proporcional, tanto en su aumento o como en su disminución, entonces eso es una respuesta lineal, ¿no? Sí, de hecho, quería decir una Sí. cosa, que yo he tratado de pensar en dosis en función de respuesta lineal y la verdad es que no se me ocurre casi ninguna en el mundo real, pero un Ujú, ejemplo sería, si yo sé que dos ciudades están a 100 millas la una de la otra, yo sé que si yo conduzco de una a otra a una velocidad de 100 millas por hora, voy a llegar en una hora y no ujú. importa la varianza en torno a ese estimado. O sea, mientras mi velocidad promedio sea 100 millas por hora, yo sé que yo voy a llegar en una hora a ese sitio, ¿no? Entonces, en ese sentido es lineal, en Ujú. el sentido de que, sí, o sea, realmente no se acelera ni se desacelera el tiempo de llegada con la velocidad, ¿no? La dependencia es lineal. Ok. Entonces, ok, creo que para seguir con tu ejemplo, me gustaría poner un ejemplo usando la curva del lado derecho, ¿no? La que llamaríamos, si quieres ahorita hablamos más de eso, pero la que llamaríamos cóncava. Un ejemplo utilizando el auto es el del tráfico, ¿no? Entonces, y de hecho esa me viene muy bien porque aquí en Ciudad de México es muy evidente, ¿no? Si tú quieres ir de un punto A a un punto B en la Ciudad de México y, por ejemplo, la hora de llegada estimada al punto B es las 9 de la mañana, digamos que un recorrido normal sería salir a las 8 de la mañana para llegar al punto B a las 9 de la mañana, ¿no? Uh -huh. Entonces, una respuesta no lineal en este caso cóncava es que si yo salgo no a las 8 de la mañana, sino salgo a las 8:10 de la mañana, el aumento en el número de autos en esos 10 minutos implica no una respuesta proporcional en el tiempo o en el delay que voy a tener para llegar al punto B. Es decir, en lugar de llegar a las 9, probablemente si yo salgo 8:10, no voy a llegar a las 9, voy a llegar a las 9:30 o cuarto para las 10, ¿no? Y si yo sigo saliendo un poco más tarde, si salgo 8:30, es probable que me quede ahí 2 o 3 horas en el tráfico, ¿no? Antes de llegar al punto B. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de una respuesta no lineal. Y en este caso, pensando en el delay como un costo, justo es un costo que aumenta desproporcionadamente conforme vas aumentando el número de autos que están rodando en el tráfico, ¿no? Entonces, a mayor número de autos, no tienes una respuesta lineal en el tiempo en el que te vas a pasar de la hora de llegada, ¿no? En tu delay. O sea, tu Y ahora, delay va siendo mucho más grande en proporción con el número de autos que hay rodando. bueno, y además, en torno a eso, digamos, para ti, ¿cuál sería si hablamos de media y varianza, si yo sé que mi tiempo de llegada, que mi tiempo de viajar de un sitio a otro se acelera cuanto más tarde salga, ¿eso qué quiere decir sobre la hora a la que debería salir? ¿No? O sea, lo que quiero decir con eso es, si yo quisiera salir en promedio a las 8 de la mañana, Uh -huh. debería ser súper consistente en torno a ese promedio, porque cuanto más varianza tenga en torno a eso, pues el Uh -huh. promedio va a ser cada vez peor. Este, Sí, exacto. eh, Sí, digamos que lo puedes ver o puedes ver la no linealidad al revés, ¿no? O sea, conforme te vas acercando al punto de salida, la respuesta es lineal, ¿no? Conforme te vas alejando, se vuelve muy no lineal, ¿no? Entonces se vuelve muy cóncavo. también, también. Ahora, me gustó eso, pero claro, quería decir eso, ¿no? O sea, lo importante es que cuando tú tienes una exposición cóncava, en general quieres que no haya incertidumbre en torno a un valor estimado o al valor que tú quisieras. Ahora, Uh -huh. vamos a irnos ahora a la parte interesante, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de mecanismos, en tu opinión, hace que, por ejemplo, hacer ejercicio vigoroso tenga un beneficio acelerado? Bueno, pues sería justo el ejemplo de la izquierda, ¿no? O sea, sería el Uh -huh. ejemplo contrario al del tráfico, que en este caso es igual, partiendo de un punto que en ese caso es el que tienes ahí, digamos, el de la rayita que se ve ahí una línea vertical roja, ¿no? Si tomas ese punto,
hacia la izquierda, que es, digamos, vamos a suponer en el ejemplo de las pesas, si yo hago un peso muerto y me muevo hacia la izquierda, quiere decir que voy reduciendo el peso, ¿no? Y entonces digamos que lo que significa eso es que la ganancia muscular o la ganancia de fuerza hacia la izquierda, a partir de ese punto, pues digamos que es una, vamos a decirle, no necesariamente una pérdida de fuerza, pero es, vamos a llamarle no ganancia de fuerza, pero no significativa, ¿no? Y conforme vamos moviéndonos hacia la derecha, la ganancia por cada kilo o cada kilogramo o cada libra adicional en términos de fuerza y ganancia muscular va teniendo una respuesta cada vez más, digamos, más desproporcional, benéfica, conforme vas aumentando peso hasta llegar a tu peso máximo, ¿no? En donde digamos que tienes esa línea que tienes a la derecha vertical negra, ¿no? Que sería como tu gain, ¿no? Lo que llamarían en el mundo del weightlifting las gains, ¿no? O sea, esa ganancia que tienes ahí, pues te la da estar cercana a tu peso máximo, ¿no? O lo que le llaman al fallo, ¿no? Entonces, justo aquí tenemos el ejemplo de una ganancia no lineal, ¿no? O una, digamos, un perfil convexo, ¿no? Que le llamarían convexo. Claro. De hecho, sí, o sea, y la parte que es interesante, que es otra cosa de la que habla muchísimo Arthur Devani, él habla de fibras de los músculos. O sea, es decir, yo podría, por ejemplo, un día levantar, o sea, podría levantar 100 libras todos los días. O podría, por ejemplo, la mitad de los días no levantar nada y la otra mitad de los días levantar 200 libras. Entonces, en ese sentido es mejor porque no solamente estoy haciendo un esfuerzo, sino que además hay fibras de los músculos que tú solamente utilizas cuando haces ejercicio a la máxima intensidad. También yo he visto papers donde comparan gente que trota, comparada, por ejemplo, con gente que hace sprints o con gente que hace ejercicio cardiovascular a la máxima intensidad. Y en este caso, la gente del segundo grupo tiene más beneficios en términos, por ejemplo, de cuánto les baja la presión basal o cuánto les baja el ritmo cardíaco basal, ese tipo de cosas. Entonces, claro. Entonces es interesante porque una de las cosas que yo he visto es que muchos programas para perder peso se basan solamente en la dosis promedio y entonces te dicen, todos los días deberías comer 1500 calorías y tratar de quemar, no lo sé, 600 calorías todos los días. Y entonces, eso no es necesariamente cierto porque el cuerpo también funciona por medio de señales. Y un insight interesante, creo que ya hasta ahora creo que se entendió esto. Podemos volver aquí a hablar tú y yo. Ahorita podemos volver y tengo otras gráficas parecidas. Otro ejemplo que para mí es interesante es el famoso tema de la alimentación. Y aquí tú me puedes interrumpir o me puedes decir, mira, no sé, estás aquí, si no estás de acuerdo. Por ejemplo, o sea, algo que la gente hace cuando trata de perder peso es reducir su ingesta calórica todos los días. Ahora, en estos estudios donde tú pones a gente estilo, aquí en Estados Unidos hay un programa muy famoso que se llama The Biggest Loser, donde tienen una gente obesa y esa gente obesa pierde todos los kilos del mundo. Hasta cierto punto, ese tipo de regímenes donde tú tienes una ingesta calórica bajísima de 1500 calorías o menos y todos los días tratas de quemar 2000 calorías haciendo ejercicio, si tú haces eso todos los días, eventualmente el cuerpo empieza a resistir, ¿no? O sea, cuando ven estudios de gente que hace eso, sucede comúnmente que la gente deja de perder peso, se estanca, porque el cuerpo de alguna forma se adapta y se resiste a quemar grasa al punto de que está dispuesto incluso a sacrificar músculo. Y ahí es donde viene un tema interesante que es la gente que, por ejemplo, aboga de vez en cuando evitar los carbohidratos o de vez en cuando ayunar, etcétera, ¿no? Porque no solamente se trata de el promedio de tu dosis, sino también que haya varianza en torno a eso, porque como te estaba diciendo antes, no importa lo que tú haces la mayoría del tiempo, también importa de vez en cuando tener un shock, ¿no? Y la idea es que de vez en cuando el cuerpo tenga como un shock, queme grasa
y luego vuelves al sitio original, ¿no? No que se vaya como variando Ujú. el termostato. Sí, sí, diga, hay varios puntos que se me vienen a la mente, a ver si no se me van todos. Uno, el primero que comentabas era sobre el tema de perder peso, o sea que en realidad, bueno, digamos, una cosa es cómo lo ven los nutriólogos, por ejemplo, y otra, creo que empíricamente, cómo lo han visto los fisicoculturistas, porque los nutriólogos lo ven en términos de pérdida de peso. Bueno, ahora ya no, ¿no? Digamos, ahora ya se han enfocado más a entender más bien que lo que se quiere perder es grasa y mantener la masa muscular. Y justo, bueno, está relacionado con todo esto que tú comentas, porque los culturistas han practicado durante muchos años esto de cómo mantener masa muscular y perder grasa al mismo tiempo, ¿no? Y justo se han dado cuenta de que entre mayor masa muscular, pues la tasa metabólica basal, o sea, tu, la cantidad de energía que requieres solo para vivir, pues es bastante más grande conforme tienes mayor masa muscular. Entonces, simplemente por el hecho de estar vivo, alguien con mayor masa muscular, pues está utilizando mayor energía proveniente de distintas fuentes y una de ellas pues es la grasa, ¿no? Y la otra es justo el tipo de, como tú lo dices, no es nada más el hecho de tener un déficit calórico, que todo el mundo está de acuerdo ahí en que para la pérdida de grasa y bueno, de peso también, requieres un déficit calórico. Pero justo no todos los déficits calóricos son iguales, ¿no? O sea, no es lo mismo un déficit calórico con una combinación de macronutrientes en donde privilegias, por ejemplo, carbohidratos simples o de alimentos procesados, a que tengas, por ejemplo, proteína de alto valor biológico, ¿no? O sea, carne, pescado, etcétera, ¿no? Y ahora, muy recientemente, tú bien lo comentas, o sea, creo que es bastante nuevo, justo hasta en la investigación de la nutrición clínica, el tema de los ayunos intermitentes y el tema de la variación de los macronutrientes, ¿no? Esto, por ejemplo, los culturistas ya lo manejaban desde antes, que era el tema de, por ejemplo, del ciclado de carbohidratos, ¿no? Ellos hacen algo como lo que tú estás diciendo, justo para no estancarte, pues hacen algo que le llaman el carb cycling, que sería pues estar metiendo, por ejemplo, días con alta dosis de carbohidratos, días con media, unos días sin carbohidratos, y están variándolos, ¿no? Así hay distintos regímenes. Y lo mismo para el intermittent fasting, ¿no? O sea, hay ahora pues, un montón de protocolos, ¿no? De ayuno intermitente, que son el 16, ¿cómo se llama? El 16-8, otros que son 24 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero finalmente el Sí. mensaje es ese que tú estás comentando, ¿no? O sea, el meter estresores, el meter volatilidad y no tener como esta ingesta calórica idéntica todos los días y además con una proporción de alimentos idéntica, ¿no? O sea, de hecho, Taleb tiene una sección de ese libro, del libro 5 de antifragilidad, habla de eso, ¿no? Justo de este tema de la intermitencia, ¿no? Y cómo los antiguos ya lo habían detectado, no de forma, de hecho, bueno, ya ves que él distingue entre racionalidad e irracionalidad, hablando de racionalidad, aquello que te permite sobrevivir, y entonces una práctica racional, que nosotros diríamos que es irracional, particularmente en las religiones, pues sería justo este tipo de regímenes de intermitencia o de ayunos, ¿no? Durante distintos periodos de tiempo, ¿no? Y justo porque se dieron cuenta de eso que tú estás comentando. Sí, exacto. Por cierto, quería aclarar una cosa. Ahí es la crítica que yo tengo con la gente que, por ejemplo, es cetogénica o con la gente que es vegana, porque mucha gente sigue un régimen cetogénico por 3 años y entonces hay un punto en el que ya el beneficio no es tanto. Este, una de las cosas que a mí me gusta de Arthur Devani es, eh, bueno, primero quería comentar una cosa que tuiteé en estos días. Yo creo que el problema en el mundo moderno es que la gente está enfocada en saber demasiado y a veces la gente se pierde en los detalles. Yo creo que hoy en día hace falta gente que entienda los fundamentos muy bien y que utilice su propia lógica. Hay una frase que me gusta mucho de Feynman, que de hecho tengo que decirla hoy porque la comentó Naval Ravikant. La ciencia se fundamenta en la desconfianza en los científicos. O sea, una de las grandes cosas que tiene la ciencia es precisamente que un científico no es un gurú. O sea,
tú también puedes verificar lo que está diciendo el científico. Realmente no necesitas un científico que esté por encima tuyo. Y eso lo digo porque Arthur Devani, él explica de forma muy elocuente que la gente a veces se marea discutiendo mecanismos, ¿no? La gente siempre está diciendo, no, porque la vitamina D es lo más importante o esto es lo más importante. Yo creo que es mejor entender la propiedad del sistema y entender cosas como cómo los sistemas reaccionan ante estresores, etcétera. Entonces, normalmente cuando uno come, el cuerpo produce hormonas que son factores de crecimiento. Eh, pues digamos, no quiero meterme aquí en narrativas de los mecanismos, pero más o menos, cuando tú comes carbohidratos te sube la insulina y cuando comes proteína te suben hormonas como el factor de crecimiento, el IGF-1, ¿no? El factor de crecimiento insulanímico tipo 1, el mTOR. Y estas hormonas de crecimiento, si bien uno las quiere tener activadas para que crezcan los músculos, si tú la tienes elevada de forma crónica, no funcionan ciertos mecanismos de reparación que tiene tu cuerpo. Por ahí va más o menos la idea. O sea, como te estoy diciendo, estas son cosas que todavía se están debatiendo y que todavía se están estudiando. Pero en ese sentido, yo creo que los amigos veganos tienen razón en que quizás uno de vez en cuando podría no comer carne, sobre todo no comer carne animal. Creo que los amigos cetogénicos tienen algo de razón en que a veces sería bueno no comer carbohidratos. No, pero realmente es donde está el punto, ¿no? Que la gente le encanta discutir como que esta sustancia es mala y entonces las tienes que evitar eternamente. Bueno, no necesariamente, ¿no? Bueno, yo diría eso sobre los carbohidratos refinados y sobre el azúcar refinada y sobre la comida chatarra, pero en general es bueno que haya ese tipo de varianza. Y como dijiste tú, en muchas religiones se estila que la gente ayune de vez en cuando o que la gente, por ejemplo, no coma carne de vez en cuando, ¿no? Los griegos ortodoxos creo que todos los miércoles y todos los viernes no comen ningún tipo de proteína animal, creo. No sé si hay alguien que sea griego ortodoxo que sepa eso. Sí, 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 no, adelante. solo para complementar, justo en el libro, Taleb menciona a una investigadora de complejidad que se llama Jennifer Dunn, que justo, digamos que a lo que se dedicó es a entender las prácticas de caza de distintos, digamos, grupos, sí, grupos de cazadores de hace miles de años, no sé cuántos. Pero bueno, o sea, básicamente el mensaje ahí era que algo que le llamaba la atención era que justo trataban de cambiar el tipo de presa que cazaban con cierta intermitencia, no siempre cazar la misma presa, no solo por el tema de, digamos, el tipo de ingesta proteica, sino también por los efectos ecosistémicos que tiene la concentración de un solo tipo de alimento, ¿no? O sea, por ejemplo, de hecho, no sé si te acuerdas, en el libro habla algo así de que justo la complejidad de la globalización ha hecho que también haya contagio cultural de las ideas en el consumo, en este caso de alimentos. Y, por ejemplo, el hecho de que comamos de pronto mucho atún, ¿no? Se pone de moda, por ejemplo, una dieta, como tú lo dices, ¿no? No solo es el problema de esta falta de variación en la alimentación, sino que también los efectos sistémicos del hecho de producir mucho atún, ¿no? O sea, eso que produce en la cadena, en las cadenas ecosistémicas y pues obviamente también pues en el consumo, digamos, en términos económicos, ¿no? Entonces hay distintos efectos de segundo orden, ¿no? Alrededor de eso, no solamente en la parte meramente, digamos, dietética, sino también en la parte ya como efecto sistémico, en la parte económica y ecológica. Sí, de hecho, esto da para mucho porque es que son muchos efectos, pero una hipótesis que a mí me parece interesantísima, que aboga la gente alternativa, digamos, la gente que no pertenece a la ortodoxia dentro de la industria, o digamos, dentro de la academia de nutricionistas, es un mecanismo muy interesante que es la famosa resistencia a la insulina. Eh, Alguna gente recomienda que, por ejemplo, para tú reducir el hambre
y supuestamente para que se te acelere el metabolismo, que tú deberías comer 6 veces al día, ¿no? Pues como para que tu sangre siempre tenga nutrientes para que te crezcan los músculos. Pero si tú no estás haciendo suficiente ejercicio, y digamos, si no tienes veintitantos, eso quizás no sea una buena idea porque el cuerpo reacciona de forma cóncava a eso y de hecho puede incluso perjudicarte porque la hipótesis es que como la gente está comiendo carbohidratos refinados y come 6 veces al día, esa insulina elevada todo el tiempo termina produciendo resistencia a la insulina en las células del cuerpo. Entonces esa es otra aplicación interesante que es en nuestra vida moderna estamos acostumbrados a comer todo el tiempo. O sea, hay gente que cada 2 horas tiene que estar comiendo algo y eso quizás está causando el problema de la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. Entonces, bueno, quería de hecho hacer un par de cosas más y quería saber tú qué piensas sobre esto. Entonces vamos a ir acá al ejemplo. A ver, déjame ir a... Ok. Bueno, vamos a estar en este gráfico de la derecha, ¿no? Que muestra un beneficio, pero un beneficio que ocurre de forma desacelerada, ¿no? Y entonces eres cóncavo. Y el ejemplo que yo te quiero dar es el famosísimo ejemplo de las mascarillas. Hace poco, la CDC, acá en los Estados Unidos, empezó a recomendarle a la gente que usaran 2 mascarillas, ¿no? Pues porque te ofrece mejor protección. Y una cosa en la que yo discuto a veces con la gente es que hace un año la gente solía decir que si no estabas usando una mascarilla N95, mejor no usaras, pues porque la otra mascarilla no te protegía, ¿no? De hecho, me acuerdo que Trump salió a decir algo así como que la gente, que él no veía mal que la gente saliera con una bufanda, ¿no? Si no tienen una mascarilla. Pero ahí es donde estamos otra vez en el tema de la concavidad, porque si bien lo ideal sería tener 2 mascarillas, ¿no? O sea, estar quizás por acá, o quizás utilizar una mascarilla N95. Lo cierto es que si tú tienes una mascarilla, así no sea la mejor, te protege muchísimo. Y en ese sentido, eso no quiere decir que si no tienes una N95 no deberías usar mascarilla. Usa una mascarilla porque ese factor de protección es importantísimo porque no solamente te protege de la infección, sino que además el hecho de tener mascarilla hace que incluso si el virus traspasa la mascarilla, la carga viral que vas a recibir es mucho menor. Y dado que la carga que vas a recibir es mucho menor, incluso si te infectas de COVID, la severidad de la enfermedad va a ser mucho menor. Entonces, entonces si tú no tienes 2 o 3 mascarillas para ponerte, sino que solamente tienes una, es importante que te la pongas porque la primera mascarilla te protege mucho más que la segunda y la tercera. O sea, es decir, a partir de ahí hay un beneficio, pero es decreciente. Otra aplicación de eso es, por ejemplo, cuando empezó COVID, la recomendación era que la gente estuviera a 2 metros de distancia. Y a veces la gente dice, no, mira, es que es muy difícil 2 metros, entonces pues ya para qué, ¿no? O sea, no tengo que mantener la distancia, pero el primer metro te protege mucho más que el segundo metro. Entonces, si no puedes mantener 2 metros de distancia, igual vale la pena que mantengas una distancia de por lo menos 1 metro, ¿no? Entonces, lo digo porque es una aplicación práctica, porque muchas veces la gente asume que como no funciona perfectamente, entonces no vale la pena hacerlo, ¿no? Pues para discutir un tema. Y entonces finalmente quería discutir otra cosa contigo, otra aplicación que se me hace interesante. Hay un ejemplo muy bueno en Antifrágil también, que Taleb hace, pues digamos, ¿no? Porque yo creo que las cosas de las que habla Taleb tienen muchas aplicaciones en el mundo real. Y entonces fíjate, él hace un modelo simplificado de cómo funciona un gobierno. El gobierno dice, voy a hacer un estimado, ¿no? Mi pronóstico para el año que viene es que el desempleo va a estar en 5%, ¿no?
Y entonces yo Ujú. planifico mi presupuesto para que el presupuesto sea balanceado en caso de que eh, el desempleo sea 5% el año siguiente. Ujú. Entonces, realmente, incluso si uno le da exactamente al promedio durante el año, no es lo mismo que el desempleo permanezca en 5% durante el año a que estés varios meses con el desempleo en, no sé, 3% y de pronto Ujú. tienes 2 meses donde el desempleo está en 13%, ¿no? La Claro. razón por la que el presupuesto es cóncavo al desempleo es porque cuanto más alto esté el desempleo, no solamente tienes que pagar seguro de desempleo, sino que la gente empieza a pedir ayuda por otros programas, ¿no? Y entonces, eh, uno ve esto y uno entiende por qué los gobiernos acumulan deudas de forma crónica. Porque incluso si sus estimados son correctos, como no están tomando en cuenta el efecto de concavidad, entonces van acumulando deudas. Yo me acuerdo que leí que en Francia, la última vez que tuvieron un presupuesto balanceado, Macron no había nacido. Este, entonces, eso te muestra un problema de realmente qué es lo que sucede cuando uno no toma en cuenta eso, ¿no? Bueno, y además los gobiernos, por ejemplo, los bancos centrales no utilizan teoría de valor extremo para hacer gerencia de riesgos, cosa que me parece terrible. Ujú. Este, pero sí, esa es como otra aplicación que me pareció interesante. Y bueno, finalmente, bueno, Taleb, él también, hay unos papers interesantes en medicina donde también han descubierto que si a una persona, bueno, esto ya no tiene que ver con esto, si tú, por ejemplo, una persona la tienes con soporte artificial, esa persona, si tú le mantienes la misma presión, digamos, de una atmósfera por varios días, eso le hace mal a la persona porque la persona se atrofia. Mientras que si tú Ujú. mantienes la presión de una atmósfera, pero varías un poco en torno a eso, eso va a hacer que la persona tenga mejor resultado eh, al final. Es, co- es como el ejemplo que pone del termostato y la abuela, ¿no? Ah, exacto, Este, exacto, exacto. El termostato no es la presión, es la temperatura. sí, que puedes tener ¿qué sería mejor, no? O sea, tener a tu abuelita con un promedio de temperatura bueno, él lo dice en Fahrenheit, pero no estoy acostumbrado. Bueno, él dice, creo que son 70 Fahrenheit, no sé, han de ser aquí como, ¿qué? Como 25 Celsius, no lo sé. Sí, No he hecho la conversión, ¿no? Pero bueno, me imagino que es temperatura de confort. Y bueno, él dice que es mejor, ¿no? O sea, si mantenerlo, o sea, estar variando en torno a los 25 Celsius o los 70 Fahrenheit, o de pronto tener un día en cero y otro en 140, ¿no? Donde el promedio pues, es 70, ¿no? Entonces, obviamente, pues en el de 0 a 170, pues a 140, pues es muy probable que se muera tu abuelita, ¿no? Eh, sí. Quiero de hecho mostrar eso, pues para hacer aquí, quería mostrar rapidísimo esto, ¿no? O sea, una cosa puede ser cóncava en cierto rango, ¿no? Pero tienes que tener muchísimo cuidado de que si te sales del rango convexo, pues ya luego puedes empezar a tener problemas, ¿no? O sea, puedes tener claro, riesgo de ruina sí. o pues que básicamente la persona ya no tenga un beneficio a partir de cierto punto, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que Es- tener cuidado de no lesionarse o no dañar a exacto. la persona, ¿no? Es muy claro en lo de los pesos muertos, ¿no? O sea, es bastante convexo en un rango y a partir de cierto rango se vuelve muy cóncavo, ¿no? ¿Y cuál es la regla heurística que tú me comentaste? Para mí la regla heurística es no perder la técnica, ¿no? O sea, si empiezas a perder la técnica, entonces no, mejor no lo intentes. Claro, O sea, si claro. pierdes, de hecho eso te lo dice, digamos, cualquier entrenador de fuerza, ¿no? O sea, Ujú. si vas a hacer, por ejemplo, en cargadas olímpicas, vas a hacer un squat frontal, y pierdes la técnica del squat frontal, de los hombros alineados, 90, digamos, los codos alineados hacia el frente, 90 grados, digamos, la alineación de la columna, la profundidad, cualquier cosa que pierdas ahí, mejor no la intentes, ¿no? Es muy probable que te lesiones. Sí. Oye, y un tema interesantísimo.
Cuando uno, cuando uno va al gimnasio, uno solamente ejercita los músculos. Okay. Sí, bueno, Pues sí. sí, sí. Me gustaría que me contara sobre eso porque es una reflexión interesante, ¿no? Porque en los gimnasios modernos se estila tener máquinas donde, o sea, tú te pones así y entonces literalmente estás solamente metiéndole presión al bíceps, ¿no? Como que lo estás aislando por completo. ¿Cuál es el costo oculto que tiene utilizar esas máquinas donde aíslas el músculo por completo? Sí, yo creo que, digo, no sé exactamente el origen de cómo nace eso, por qué el aislamiento en máquinas. Entiendo y me parecería sensata la hipótesis de que viene de la industria justo del fitness, en donde justo el fisicoculturismo a lo que se enfoca es en la parte estética, ¿no? Y entonces la parte estética se enfoca justo en aislar músculos, ¿no? Aprovechando máquinas que se utilizaban justo para la fisioterapia también, ¿no? O sea, en donde pues evidentemente si no tienes cierta movilidad de alguna de las partes del cuerpo, pues es importante aislarla para fortalecerla, ¿no? Pero, digamos, fuera de ese tema de la fisioterapia o fuera de lo estético, el practicarlo de esa manera hace que pierdas, por ejemplo, movilidad, ¿no? Entonces, si tú ves las cargadas olímpicas o particularmente el peso muerto, que es lo que le gusta a Taleb, ¿no? Pero en general los ejercicios de fuerza, que son compuestos, pues justo te permiten utilizar varios músculos al mismo tiempo, fortaleciendo el core, ¿no? O sea, el abdomen, la espalda baja y, digamos, toda la parte del tronco, cosa que en los movimientos aislados no puedes hacer, ¿no? En cambio, en los movimientos compuestos, pues forzas todo el cuerpo completo, forzas esa musculatura, incrementar, digamos, la musculatura con base en aumentar la fuerza y no al revés, ¿no? Porque en el culturismo es al revés, es generar hipertrofia para generar digamos, cierto crecimiento en ciertas partes aisladas de los músculos, pero no estás viendo justo el costo oculto de no mover ciertos, por ejemplo, músculos estabilizadores, la coordinación, la movilidad de ciertas articulaciones, etcétera, ¿no? Todo eso se va perdiendo. Y hay algo muy importante que es los huesos también necesitan recibir presión. Sí. O sea, un tipo que levanta, que hace squats o que hace peso muerto, no solamente tiene los músculos bien desarrollados, también tiene unos huesos fuertes. Porque, por ejemplo, la degradación de los huesos también está relacionado con el envejecimiento temprano. Y entonces, esta cosa de solamente voy a ejercitar el bíceps y más nada, ¿no? Entonces eso crea otro problema que es que quizás no estás metiendo lo suficiente presión al hueso, ¿no? Y eso también es importante para, ¿sabes? Como para tener un cuerpo que sea como funcional en un ambiente ecológico. Claro. Bueno, quería decirte muchas gracias por tu tiempo. Antes de eso quería preguntarte, no sé, alguna cosa más que crees que nos faltó comentar por acá. Ay, bueno, como tú mencionas, ¿no? O sea, sí es un tema que da para mucho. Creo que digamos, nos faltaría hablar, por ejemplo, del tema de escalamiento, que tiene que ver con complejidad, justo los efectos no lineales, los efectos multiplicativos, ¿no? En redes, que están muy relacionados a esto, ¿no? Bueno, ese creo que sería un tema interesante a tratar, por ejemplo, el tema de ciudades. Eh, yo creo que sería importante. Y pues bueno, pues en realidad pues nos quedarían un montonal de temas, ¿no? Sí, Da claro. para hablar y hablar y hablar mucho, ¿no? Entonces, más bien pues, te agradezco mucho, pues que hayas tenido confianza en invitarme sin conocerme así mucho, más que en Twitter. Sí, no. Pues te lo agradezco mucho y pues ojalá que pues podamos seguir comunicándonos. Sí, y una cosa, no sé, quería preguntarte en qué estás pensando últimamente que se te haga interesante, estás leyendo algo interesante, pues no sé, alguna cosa no sé, que creas que la gente debería estar prestando la atención. Bueno, bueno, si me dices o sea, digamos, bueno, yo lo que he estado leyendo ahorita, me he estado metiendo un poco al tema de blockchain, Mm, porque, digamos, he estado haciendo un poco de trading, pero a nivel, obviamente, de retail, ¿no? A nivel usuario.
Obviamente muy pequeñito, ¿no? O sea, nada que ver con lo que tú haces, ¿no? A escalas grandotas. Pero creo que, fíjate que es algo que, qué bueno que lo preguntas. Oliver y yo hemos estado practicando con eToro hacer trading desde hace como unos 4 meses, aprox, a lo mejor. Y creo que más allá del tema de la inversión, creo que algo interesante es que muchos de los conceptos que vienen en Inserto los puedes sentir o palpar con otro tipo de óptica cuando los estás viviendo, ¿no? O sea, cuando ves pérdidas aceleradas o pues tienes ciertos beneficios no esperados, etcétera. Creo que revela mucho de los conceptos y además algo interesante también revela mucho de la personalidad. La forma en que atacas los problemas de trading revelan mucho cómo eres también fuera del trading, ¿no? O sea, cómo tomas decisiones fuera del trading. Entonces, es una actividad que hemos estado haciendo, que bueno, pues yo recomendaría a cualquiera que se meta a hacerlo. Otro tema, justo es el tema que estabas diciendo del ejercicio con pesas. Yo mucho tiempo estuve, digamos, adoctrinado en la lógica del culturismo, ¿no? De lo que estás diciendo precisamente, hasta que leí Taleb entendí por qué me estaba fragilizando, ¿no? En términos de comer 5 veces, comer 6 veces, la frecuencia, la no variabilidad, el aislamiento en máquinas, todo eso bueno, yo en algún tiempo estuve muy adoctrinado con eso y bueno, ahora he estado cambiando justo a ejercicios de más movilidad, ejercicios compuestos, a practicar ayunos. Entonces creo que eso también lo recomiendo, o sea, como algo que Taleb siempre dice es no hables de lo que no has hecho. Pues bueno, yo he estado haciendo esta parte del ejercicio con pesas, cargadas, obviamente de peso muerto y otros ejercicios compuestos como las cargadas olímpicas, como los power cleans o los snatches. Y bueno, lo del trading. Y bueno, leyendo, pues he estado leyendo algo de este libro de Five Markets Crash de Sornet, que tiene este concepto de lo que le llaman King Dragon, que es algo medio parecido al Black Swan, pero que bueno, no es exactamente un Black Swan, ¿no? Sino más bien es como, yo lo vería como algo que se parece más al tema de información de Fisher, ¿no? Estas señales que te da antes de que haya digamos, una pérdida grande o algo cerca de un Black Swan, más, o sea, sería más creo que a un Grey Swan, ¿no? Bueno, he estado leyendo de eso y bueno, por ahí también algo sobre los enemigos del comercio, ¿no? De un filósofo español que se llama Antonio Escotado, que creo que es interesante para entender un poco también la otra visión de ahora de lo que yo le llamo la pandemia de las ideas parasitarias, ¿no? Como diría Gatzab. Entonces creo que es una buena vacuna para eso, ¿no? Entonces creo que eso es lo que he estado haciendo. Muy bien. Sí, lo único que quería comentar así muy por encima de eso, a mí me hubiera gustado eventualmente llegar al tema de concavidad y convexidad en el sentido de hacer una apuesta en el mercado. Pues porque Okay. yo creo que sí he aprendido algo en el poco tiempo que tengo invirtiendo, pues porque yo también invierto un poco pues en una cuenta que tengo de Interactive Brokers. No puedo hacer mucho por temas de regulación. A mí me encanta la frase de más vale tener convexidad que tener la razón. Sí, claro, es muy buena. O Sí, sí, sí. sea, es difícil explicarlo así rapidito, pero es un poco como si tú te metes en un negocio o en una inversión donde los flujos de caja son relativamente predecibles y tú lo haces todo el tiempo, cosas como por ejemplo vender una opción todas las semanas para generar un ingreso semanal, tú estás generando una deuda y eventualmente esa deuda te va a tocar y vas a perder muchísimo. O sea, uno de los problemas cuando uno hace una apuesta cóncava es que en un día podrás perder lo que hiciste en 5 años. Realmente lo que es más robusto ante la incertidumbre, y me gustaría que esto quizás si en un futuro bienes lo podemos discutir, es ante la incertidumbre, lo mejor que uno puede hacer es tener una exposición convexa en el sentido de que uno está dispuesto a perder un poco varias veces y de alguna forma estás generando una deuda que el sistema te debe y eventualmente te va a tocar y vas a ganar en grande, ¿no? Entonces, es una discusión interesante porque, por ejemplo, así es como evoluciona el código genético.
algo así como que el 99% de las mutaciones aleatorias que aparecen son neutrales o desventajosas, pero de vez en cuando aparece una que es ventajosa y esa se propaga, ¿no? Y entonces, incluso la forma como evoluciona el ADN también es convexo, ¿no? Y entonces, ese tipo de lecciones de cómo la naturaleza crea sistemas robustos, pues uno también la puede usar para, pues, para navegar el mundo, ¿no? Claro. Bueno, estupendo. Creo que estuvo bien. Estoy pensando seriamente hacer un episodio de finanzas. Lo que pasa es que he pensado, o sea, todavía no lo tengo totalmente definido. Pero bueno, Giovanni, quisiera agradecerte muchísimo. Y pues bueno, eres bienvenido en un futuro y pues sí, seguimos en contacto. No, pues muchas gracias, Pedro. Pues ojalá que sea útil para alguien. Y bueno, para nosotros es totalmente convexo, ¿no? Sí. Estas conversaciones son totalmente convexas, ¿no? Costo prácticamente cero y mucho beneficio. De hecho, es que esto da para demasiadas cosas, pero está el tema de la media y la varianza. Y una cosa que yo he estado pensando mucho últimamente es que en el mundo moderno se premia muchísimo la consistencia por encima de Mm, la genialidad. Entonces, por ejemplo, yo diría que si tú quieres escoger a la gente que estudie en un sitio como el MIT, tú deberías escoger a esa gente que se sienta a trabajar y cada 5 años se le ocurre una idea genial, ¿no? Y entonces, en cambio, mm, tenemos gente que son buenos estudiantes, ¿no? Que todos los días se pueden enchufar a estudiar 14 horas y sacan muy buenas calificaciones en el SAT, etcétera. Porque, eh, y esto es lo último que quería decir, eh, si tú ves, por ejemplo, cosas como un escritor o alguien que es, por ejemplo, un empresario, normalmente el éxito no es lineal. Si tú, por ejemplo, ujú, eres un empresario muy exitoso y haces 10 millones de dólares en 10 años, probablemente no ganaste 1 millón de dólares cada año, ¿no? Probablemente tuviste años en los que perdiste, años en los que quedaste igual. Eh, y entonces en el mundo moderno muchas veces el éxito no es lineal, ¿no? Y no se trata nada más de ser consistente, sino se trata de ser paciente para que venga ese evento no lineal que puede ser escribir un gran libro o tener ujú. un emprendimiento que genere un retorno enorme, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero Sí, de hecho, digo ya con esto nada más cierro porque, digamos, que tienes toda la razón. Justo, sí. si te fijas, digamos, todos los gurús del emprendimiento hablan del tema de escalabilidad, ¿no? Uh-huh. Y es cierto, o sea, yo lo he visto hoy gracias a Internet. Hay un montón de gente que justo, por ejemplo, a los intelectuales o los académicos, pues no les parece bastante algo deshonroso y que ven así con horror, que es que haya gente, por ejemplo, que suba un video a TikTok y de pronto pues tiene millones de seguidores y se forra, ¿no? Con un video de un minuto, ¿no? Entonces justo es un buen ejemplo de lo que decías de no tener la razón, sino estar convexo, ¿no? Eh, Todo este tipo de personas, pues, el sistema les permite exponerse justo a esos beneficios a un costo de prácticamente cero, ¿no? Pues un video de un minuto y pues, por alguna razón se hizo viral, pues ya te forraste, ¿no? Y que de esos casos hay muchos, ¿no? Bastantes. Digo, bueno, obviamente son la minoría, pero me refiero, o sea, existe eso, ¿no? Y lo estamos viendo hoy palpable, ¿no? Sí, no, exactamente, exactamente. O sea, de nuevo el mismo tema, ¿no? Exponte a muchos eventos no lineales y eventualmente alguno tendrá éxito. Bueno, Así estupendo. es. Pues Entonces, muchas bueno, gracias, de verdad Pedro. fue un placer y bueno, como te digo, eres siempre bienvenido. Igualmente, muchas gracias.